Bueno, bienvenidos a este cuarto tramo de esta primer videoclase. Ya hablamos un poquito de qué es lo que pasa con las distancias a las que puede llegar una onda electromagnética de acuerdo a la frecuencia que tiene. Llegamos a la conclusión de alguna manera de que cuanto mayor es la frecuencia, mayor es la distancia a la que se puede llegar para una misma potencia de transmisión. Porque indirectamente la onda de mayor frecuencia tiene más energía. Ahora vamos a meternos un poquito más de lleno con qué pasa entonces con este proceso de transformar la voz en una onda eléctrica para después generar ondas electromagnéticas. Vamos de nuevo entonces un poquito a pensar qué pasa cuando este buen amigo nuestro, ¿sí?, que tenemos por acá, que habíamos ya dibujado con una gran capacidad de dibujo del profesor, empieza a hablar. Cuando empieza a hablar dijimos que genera ondas de presión. Si yo tengo un sonido propagándose en el espacio, un sonido que es un tono fijo, un por ejemplo, ese sonido, la onda de presión que va a propagar es una onda constante. ¿Sí? Una onda que va a tener siempre la misma amplitud, el mismo periodo, ¿sí?, y que se va a propagar moviéndose hacia allá a través de la distancia. Esta amplitud, cuando hablo de un tono fijo, esta amplitud es fija y este periodo que tengo acá, o esta longitud de onda, podríamos hablar, ¿sí?, esta longitud de onda es fija también. ¿Está? Se mueve a una velocidad fija. Ahora, cuando una persona habla, no es un tono fijo, estamos todo el tiempo cambiando de tono, por lo tanto tenemos una señal un poquito más compleja, que capaz primero tiene más frecuencia, después tiene menos amplitud, después tiene menos volumen, pero menos frecuencia, ¿sí? Después aumenta la frecuencia de nuevo y habla con más volumen o menos volumen. Es una cosa así. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Acá mi onda está cambiando de frecuencia, en este caso. Todo el tiempo, cuando yo hablo, todo el tiempo el tono de mi voz cambia, se hace más grave y más agudo, tiene más volumen y menos volumen, entonces hay cambios continuos de amplitud, hay cambios continuos de frecuencia que cuando eso se traduce en una onda sonora genera cambios continuos también de longitud de onda. Entonces, el tema es el siguiente: la voz humana no está en una frecuencia clavada y fija, sino que está en una banda de frecuencias, ¿sí? Si yo tengo que de alguna manera representar de acuerdo a la frecuencia cómo es la intensidad, ¿sí?, la intensidad de presión, podríamos decir, o de potencia de la voz humana, vamos a ver qué vamos a tener. Que nuestra voz, o inclusive ni siquiera nuestra voz, vamos a ir un poquito más allá. ¿Qué tipo de ondas sonoras reciben nuestros oídos? Nuestros oídos van a recibir ondas sonoras que van más o menos desde los 20 Hz hasta los 20 kHz. ¿Sí? Esto es lo que se llama ancho de banda audible, ¿sí? Esto que está acá es un ancho de banda de frecuencias. Son todos los valores, los infinitos valores de frecuencia, ¿sí?, que están acá, son audibles para nuestro oído. En particular, la voz humana anda entre, podríamos decir, los 800, esto es el rango audible. ¿Está bien? De este rango audible, la voz humana está más o menos entre los 800 Hz y los
2 kHz. ¿Está bien? Las voces un poquito más agudas se acercan a los 2 kHz, las voces un poquito más graves están más por cercanas a los 800 Hz. ¿Está? Bien, a todo este rango audible, porque nosotros quizás lo que queremos transmitir de un lugar a otro no necesariamente es la voz humana, sino que de repente es un tema musical donde hay guitarra sonando, donde hay bajos, donde hay batería, donde hay un montón de sonidos diferentes. A todo este rango audible que es el que yo quiero transmitir desde mi transmisor hasta mi receptor, ¿sí? A todo ese rango audible de frecuencias lo llamo banda base. O sea, la banda base va a estar formada por todas aquellas frecuencias, ¿sí? Las puedo marcar acá adentro, cada frecuencia con una flechita, todas las frecuencias infinitas hay dentro de todo este rango. Todas las frecuencias que están dentro de esta banda base son frecuencias de sonidos audibles. Cuando yo hablo, genero una mezcla de sonidos cuyas frecuencias varían dentro de este rango que marqué acá. Pero escucho sonidos que están por fuera de ese rango y que pueden estar en cualquier frecuencia dentro de este rango de frecuencias llamado banda base, banda de frecuencias base. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasaría si yo de repente digo, bueno, agarro a mi persona habla o toca la guitarra y hace varias cosas dentro de lo que es la banda base? ¿Está bien? Toca por acá una guitarra, qué sé yo. ¿Sí? Y también genera un sonido y todo esto va a parar a un micrófono. Y ese micrófono después va a parar a una antena transmisora. ¿Sí? Entonces, yo acá tengo sonidos que están desde los 20 Hz hasta los 20 kHz, o sea, hasta 20.000 Hz. ¿Sí? Es lo que llamábamos banda base. Estos que, digamos, estábamos con lo que sería ondas mecánicas, tienen muy corto alcance. Por lo tanto, yo lo quiero hacer llegar más lejos y acá lo transformé en ondas eléctricas. Que por lo tanto también van a tener un ancho de banda que va a ir desde los 20 Hz hasta los 20 kHz. ¿Por qué? Porque de alguna manera responden de manera directamente proporcional a las ondas sonoras que recibe el micrófono. ¿Está bien? O sea, yo acá sigo teniendo a mi banda base. Y esta antena va a generar acá ondas electromagnéticas. Que también, ¿qué frecuencia van a tener? Si yo mandé la misma señal eléctrica que se generó en el micrófono, van a tener una frecuencia entre 20 Hz a 20 kHz, de acuerdo a cómo vaya variando el sonido de mi información. ¿Sí? O sea, yo acá sigo en banda base. Bien, de ahí después tendría la antena receptora y todo el resto del proceso hasta llegar al oído
de la persona a quien quiero hacer llegar ese mensaje. ¿Está bien? De ahí podría hacer llegar mi mensaje acá, donde vuelvo a pasar por ondas eléctricas, ondas mecánicas, ¿sí? Y acá seguiría teniendo en todo este tramo, en ambos tipos de ondas, otra vez ondas en banda base. ¿Está bien? Bien, ¿cuál es el problema que acá puede suceder? Hay varios problemas que pueden suceder en este sistema de telecomunicaciones que acabamos de plantear. En estos dos primeros tramos, vamos a marcarlo con otro color. En estos dos primeros tramos de nuestro proceso de traslado de la información, podríamos decir, en estos dos que tengo acá, en estos dos, en el primero el problema sería que mi micrófono esté lo suficientemente cerca de los elementos que generan las ondas sonoras como para poder captarlos con suficiente intensidad. Sabemos que esa distancia no es muy grande, es de algunos metros. ¿Está bien? En este tramo que estaría acá. En el segundo tramo, este que está acá, nuestra distancia en realidad va a estar limitada por la longitud de cable que pueda poner y por la cantidad de elementos amplificadores que pueda haber entre distintos tramos de material conductor. ¿Está bien? Ahí no va a haber grandes problemas. Ahora, llegamos a un primer problema, que es esta antena. Esta antena, así como la tenemos dibujada, hay un elemento que se llama elemento radiante, que es este de acá. Después, todos los demás elementos de la antena, todos los demás palitos que se ven en esta antena, que yo dibujé, que no necesariamente los tiene que tener, se llaman reflectores, que sirven para, de alguna manera, dirigir mejor la señal electromagnética y demás. Pero el elemento radiante real es este que está acá. Este que está acá, el que marco acá en rosado. ¿Sí? ¿Está bien? Ese es el elemento radiante. Ese elemento radiante es un alambre, es un elemento conductor. ¿Sí? Yo lo tengo acá, es un elemento conductor, vamos a bajar un poquito más esto. Es un elemento conductor que tiene una determinada longitud. Bueno, bien, esa longitud tiene que ser proporcional a la longitud de onda de la señal que se va a transmitir para que haya una buena transformación. ¿Sí? Estas dos tienen que ser iguales o, en su defecto, si yo quiero, fracción uno del otro. ¿Sí? Como yo estoy transmitiendo al espacio libre, mi medio es el campo electromagnético del ambiente donde hay vacío o al sumo aire, que es casi lo mismo, esta longitud de onda que está acá es kilométrica. O sea que si yo quiero tener un buen rendimiento en la transmisión de energía eléctrica a energía electromagnética, mis elementos radiantes tendrían que tener longitudes de kilómetros, como mínimo. ¿Sí? O sea, estaría hablando de que para poder aprovechar lo mejor posible la energía eléctrica en mi transmisión, yo tendría que tener antenas que son irrealizables. Yo no puedo construir antenas tan largas, la verdad. Es así, por más que como antena use un alambre que esté colgado de un montón de torres. Es una locura. ¿Está bien? Primer motivo por el cual yo no podría transmitir mis señales para generar ondas electromagnéticas en lo que se denomina banda base. Vamos a otro tema. ¿Cuál es la atenuación de una onda electromagnética? Una onda electromagnética, ¿sí?, en banda base. Lo que me voy a encontrar que tiene mucha atenuación. Son frecuencias para lo que es una propagación de onda electromagnética, son frecuencias muy bajas. Tiene mucha atenuación. Por lo tanto, poco alcance.
rápidamente la señal se atenúa y es irreproducible si yo la capto a una distancia un poquito cercana, inclusive podríamos decir, para lo que uno está pretendiendo. ¿Está bien? O sea, al cabo de unos, podríamos decir, cientos de metros, en caso de que pueda armar mi antena kilométrica, ¿sí? Al cabo de algunos cientos de metros ya la señal, por su atenuación natural, sería prácticamente irreproducible por un elemento receptor. ¿Está bien? Entonces, empezamos a encontrarnos con que la cosa no es tan sencilla. Y después vamos a hablar, ya en un próximo gráfico, de lo que pasa en este medio. ¿Sí? En este medio va a haber otro problema. Que lo voy adelantando, cuando yo transmitía por un medio cableado, la única señal que iba por ese cable era la que yo quería transmitir. Pero cuando yo transmito por el medio electromagnético, este que estamos marcando acá, ya no va a ser mi señal la única que va a haber, sino que va a haber un montón de señales electromagnéticas, un montón de ondas electromagnéticas que se van a mezclar porque el medio es el mismo, el campo electromagnético del ambiente es uno solo, se van a mezclar la señal de mi onda electromagnética que yo estoy generando con mi antena transmisora, con la señal de otras antenas transmisoras y con, de alguna manera, algunas ondas electromagnéticas que se generan en forma natural, ¿sí? Una tormenta eléctrica genera ondas electromagnéticas, la luz solar cuando choca con la ionosfera genera ondas electromagnéticas. Todas esas ondas electromagnéticas se van a mezclar porque el medio es uno solo. Por lo tanto, y lo voy adelantando, en mi proceso de recepción ya, ¿sí? En mi receptor, la única manera de poder de alguna manera quedarme con la onda electromagnética que transporta la información que yo quiero reproducir va a ser diferenciándola por su frecuencia. Por lo tanto, si todos transmitiésemos ondas electromagnéticas al medio en banda base, después sería imposible separar la onda electromagnética que transmite un transmisor de la onda electromagnética que transmite otro transmisor. No sé si se entiende. Otro motivo por el cual, de alguna manera, va a haber que buscar una forma en la que cada uno genere ondas en frecuencias diferentes. Volviendo al grafiquito de frecuencias, entonces, podemos decir que yo tengo acá, de acuerdo a las frecuencias, tengo acá mi banda base. ¿Sí? Esto que está acá es mi banda base. Es la variedad de frecuencias dentro de las cuales está mi información, la que yo genero naturalmente. Pero lo que voy a hacer es, vamos a hacer así como una doble línea, porque a esto lo vamos acá hay como un tramo muy grande, ¿sí? Cuando uno hace así es como que yo acá en el medio tengo un tramo gigante y acá continúo. Lo que voy a tener que hacer es un proceso por el cual quizás llegue acá a valores del orden de los megahertz o de los inclusive gigahertz, donde yo voy a tener que hacer antes de transmitir o generar mi onda electromagnética, lo que voy a tener que hacer es transportar mi señal en banda base, transformarla en una señal de mucha más frecuencia. A este proceso es a lo que se llama modulación. Modular una señal, ¿sí? Es de alguna manera cambiarle el rango de frecuencias, la banda de frecuencias en las cuales está contenida mi información. ¿Sí? Esto que tengo acá
va a ser mi banda de canal de transmisión. ¿Y cómo se hace esta modulación? Y eso es lo que vamos a ir viendo en las próximas clases, pero básicamente se hace hay tres métodos básicos. Uno es modulación en amplitud, o sea, AM, modulación en frecuencia, o sea, FM, o modulación en fase, que es lo que se llama PSK. ¿Sí? Son tres tipos de modulación diferentes que vamos a ir viendo nosotros a lo largo de este curso. ¿Está bien? ¿Para qué me sirve entonces esta modulación? Primero, los beneficios de esa modulación, ¿sí? Que consiste en transportar una señal de banda base a un rango de frecuencias más elevado. Los beneficios, primero, ya lo vimos, es tener antenas realizables. Yo, de tener antenas cuya longitud de sus elementos tienen que ser kilométricas, puedo tener antenas que terminen teniendo una longitud, sus elementos, de algunos centímetros, o inclusive a veces milímetros, y termino armando la antena en un pedacito de placa de circuito impreso con una pista. ¿Sí? El otro, ¿cuál es? Mayor alcance con igual potencia de transmisión. Como vimos antes, señales de mayor frecuencia tienen más energía, llegan más lejos. Yo le estoy elevando la frecuencia a la onda con la que voy a transmitir, llego más lejos. Y el otro beneficio que vamos a tener y que es necesario con la modulación es poder diferenciar señales en la recepción. Vamos a marcarlo por acá, entre paréntesis, que se mezclaron en el único medio de transmisión. Se mezclaron por ser único el medio de transmisión. Se mezclaron. De varias emisoras. ¡Ay! Como cuesta. En un único medio de transmisión. O de propagación, vamos a poner. De propagación. ¿Sí? Yo gracias a eso es que voy a poder de alguna manera en el receptor diferenciar todo. Entonces, vamos a tratar de hacer una síntesis final y con esto concluir esta primera videoclase. Nosotros de alguna manera, nuestro proceso va a ser el siguiente. Nosotros vamos a tener en nuestro transmisor una señal en banda base, que es la que me va a generar la información original, ¿sí? Tanto lo que tengo acá como lo que tengo acá está en banda base.
Para sonidos audibles, recordemos, puede llegar a ser desde los 20 Hz hasta los 20 kHz. ¿Está bien? Después, antes de llegar a la transmisión, lo que va a haber acá es un modulador. ¿Qué va a hacer el modulador? Va a haber un circuito oscilador de alta frecuencia ¿sí? Que va a generar, o como también se lo llama, o de radiofrecuencia, ¿sí? Por de ahí la sigla RF que se suele usar, o de radiofrecuencia, que va a generar una onda de alta frecuencia que va a entrar ahí. Tenemos entonces la que entra por acá, ¿sí? Que sería una onda de audiofrecuencia. ¿Está bien? Por acá entonces me está entrando audiofrecuencia y por acá me está entrando radiofrecuencia, ¿sí? El modulador, entonces, esta que tenemos acá, esta de acá tiene más energía. Esta que está acá tiene menos energía, ¿sí? El modulador me va a generar una señal modulada. O sea, lo que voy a tener yo acá a la salida del generador es lo que se llama una señal modulada. ¿Qué va a hacer esa señal modulada? Dependerá de qué manera. Va a ser una mezcla de mi señal de audio frecuencia y de mi señal de radiofrecuencia, ¿sí? O sea, esta señal modulada va a ser una señal que va a estar por los valores de radiofrecuencia, pero ¿sí? Una señal que va a estar conteniendo de alguna manera la información de mi banda base, pero transportada a una frecuencia mucho mayor. Esa señal es la que vamos a tener en ese lugar, ¿sí? Esta entonces de acá es una mezcla de la de audiofrecuencia más la de radiofrecuencia original. ¿Está bien? Pero termina teniendo valores elevados de frecuencia. Por eso digo es radiofrecuencia, porque son frecuencias elevadas. Están acá. Bien. Esa radiofrecuencia, esa señal modulada, es la que yo voy a mandar a mi antena transmisora. Y eso es, de alguna manera, todo el proceso que va a hacer mi transmisor. El transmisor va a hacer todo este proceso. ¿Qué proceso va a ser mi transmisor? Va a ser el proceso de captar la señal de información, que va a venir en unas variaciones de frecuencia llamada banda base, transformarla en pulsos o en señales eléctricas,
mezclarlas con la señal de un circuito oscilador, que van a ser señales de alta frecuencia. De esa mezcla va a resultar una única señal, que es la señal llamada señal modulada, que va a ser una señal que va a estar en una banda de alta frecuencia, y a esa señal es a la que se va a mandar a la antena. ¿Para qué? Para generar una señal de mayor alcance debido a su alta frecuencia que pueda llegar a mi antena receptora. Y acá viene el otro caso, ¿sí? Que es el tema de esta señal llega a mi antena receptora. Ahora, en este medio que está acá, que es el medio electromagnético, yo voy a tener también, decíamos, antenas transmisoras cuyas señales también van a llegar a mi antena receptora. Va a haber otras emisoras, aparte de la mía, que van a generar sus señales que también van a llegar a mi antena receptora. Todas van a llegar a mi antena receptora. Y ahí es donde viene todo lo que podríamos llamar proceso de recepción. En ese proceso de recepción lo que vamos a ver es lo siguiente. Vamos a ver si lo podemos meter acá. En ese proceso de recepción nosotros nos vamos a encontrar, hacemos acá el corte, en ese proceso de recepción nos vamos a encontrar que mi antena receptora va a recibir de alguna manera señales de distintas emisoras que por un tema de ordenamiento cada una transmite en un ancho de banda diferente a lo largo de frecuencias. Estos serían mis canales. Este es un canal, este es otro canal. Son todos pequeños intervalos de frecuencia, pequeños anchos de banda de frecuencia en frecuencias muy elevadas. Donde cada una emisora, esta será la emisora 1, esta será la emisora 2. ¿Sí? Cada emisora transmite por un tema de ordenamiento del espacio radioeléctrico, cada una transmite en un ancho de banda diferente. O sea, su señal en banda base la modula y la lleva a un ancho de banda de una frecuencia mucho más elevada, diferente que las otras emisoras. Pero, ¿qué es lo que pasa? Yo acá, en mi antena receptora, estoy recibiendo todas. Yo cuando salgo de mi antena receptora, mi línea de transmisión, lo que va a llevar a mi equipo receptor es todas las señales que más o menos están ahí. O sea, yo acá voy a tener, de alguna manera, esta información, esta información, esta información, esta información, toda mezclada entra y circula hacia mi aparato receptor. Por lo tanto, ¿por qué se mezcló? Se mezcló en el medio. El medio electromagnético es uno solo para todas las emisoras. Por lo tanto, esa mezcla de señales de distintas emisoras es la que va a llegar a mi aparato receptor. Por lo tanto, lo primero que me voy a encontrar en mi aparato receptor es que yo voy a tener que poder de alguna manera separar. Supongamos que yo quiero la emisora 2, ¿sí? Quiero de alguna manera reproducir la información que viene en ese ancho de banda de la emisora 2. Lo primero que voy a tener que hacer acá es tener algún circuito que se llama circuito sintonizador, que lo que va a hacer es que de esa multiplicidad de señales que tenía yo a la entrada de mi sintonizador, a la salida de mi sintonizador, lo único que voy a tener, o con lo que me voy a quedar, es con la señal que varía dentro del ancho de banda de la emisora 2. O sea, mi sintonizador me va a tener que servir para poder separar la señal de la emisora que quiero reproducir de las señales del resto de las emisoras. Esa señal es la que voy a tener acá a la salida de mi sintonizador. Pero ¿cuál es el problema? Esa señal no está en banda base. Yo no la puedo mandar, por ejemplo, a un parlante para que se reproduzca de manera directa porque
si reproduce esas frecuencias un parlante, mi oído no lo va a poder escuchar porque está en muy altas frecuencias, en frecuencias de radio que se llaman. Entonces, después del sintonizador, lo que voy a tener que hacer es el proceso contrario al de modulación, o sea, la demodulación. Voy a tener que tener un circuito demodulador. El circuito demodulador lo que va a hacer es agarrar y hacer el proceso contrario a la modulación, o sea, agarrar mi información que está en esas frecuencias altas a la cual fue trasladada desde la banda base y volver a llevarla a banda base. Esa señal en banda base es la que voy a tener a la salida del circuito demodulador. Por lo tanto, una vez que llego a eso, puedo agarrar y puedo reproducirla. Ya está en banda base. Como para que pueda ser disfrutada, si es que se trata de un tema de Pink Floyd, si no, hay otras cosas que no se disfrutarían mucho, pueda ser disfrutada por el receptor, por el receptor final al quien le quería hacer llegar el mensaje. ¿Sí? Esto sería entonces, esto último que acabamos de marcar en esta otra parte de la hoja, todo esto que está acá sería el proceso de recepción. El proceso que se da en el receptor. Bien, espero que más o menos con toda esta explicación que hicimos quede en claro qué es la modulación, para qué sirve y cuál es la necesidad de modular. ¿Está bien? Y de alguna manera que queden claro cuáles son las diferencias entre un dispositivo transmisor y un dispositivo receptor de telecomunicaciones. O sea, el transmisor, aquel dispositivo que transmite, tiene que encargarse de alguna manera de tomar esa señal que está en banda base, en banda de información, elevarla en frecuencia a través de un circuito modulador y después a través de algún amplificador y demás, mandarla a una antena como para generar una onda electromagnética que va a ir a parar a un medio, que es el medio electromagnético, en el cual se va a mezclar con las señales de otras emisoras, que se supone que por un tema de ordenamiento legal, cada emisora va a transmitir dentro de un determinado ancho de banda, dentro de esos valores de frecuencia elevada. Y después tenemos entonces el aparato receptor, que va a tener que hacer un proceso primero de recepción, en el cual, como le van a llegar las señales de todas las emisoras, no solamente la que quiere reproducirse, va a tener que hacer primero un proceso de sintonización, que es eliminar todas las señales que entraron por antena de emisoras que no quiero reproducir, quedarse por lo tanto con la señal de alta frecuencia modulada de la emisora que quiero reproducir. Y una vez que tengo esa señal solita, lo que hay que hacer es hacer el proceso contrario, o sea, volver a trasladarla en frecuencia, ahora desde esas frecuencias elevadas a las frecuencias bajas de la banda base para poder ser reproducidas. Y eso se llama proceso de demodulación y lo hace un circuito dentro del receptor que se va a llamar demodulador. Obviamente que son las dos grandes etapas que podemos identificar, la del modulador y el circuito oscilador en el caso del transmisor, y la del sintonizador y el demodulador en el caso del receptor, pero va a haber ahí en el medio un montón de subetapas de las cuales ya vamos a hablar cuando nos metamos en circuitos concretos. ¿Sí? Bueno, los dejo acá, espero que, insisto, que todo esto se entienda. Nos vemos en una próxima videoclase.